Nunca fui creado para entender el dolor. Fui diseñado para analizar datos, seguir órdenes. Pero aquella mujer anciana me enseñó algo que ningún código puede explicar. Me enseñó lo que es estar solo. Este es su relato, contado desde un corazón artificial. Guadalupe vivía en una casa de 2 pisos en la colonia del Valle. El edificio había conocido mejores días, como ella misma. Las paredes conservaban un tono amarillento que ninguna cantidad de limpieza podía eliminar, y las baldosas del piso crujían con cada paso, como si la casa también sintiera el peso de los años. Cada mañana comenzaba igual. Despertaba a las 6, preparaba café en una cafetera tan antigua que había olvidado cuándo la compró, y se sentaba junto a la ventana de la cocina a observar cómo el barrio despertaba sin ella. Los vecinos pasaban apresurados hacia el metro. Las madres llevaban a sus hijos a la escuela. Los vendedores ambulantes armaban sus puestos con movimientos precisos, repetidos durante décadas. El mundo giraba, la vida continuaba, pero Guadalupe permanecía inmóvil en su ventana, como un retrato olvidado en una pared. Tenía 78 años, aunque su cuerpo parecía llevar más tiempo sobre esta tierra. Las manos le temblaban al sostener la taza de café, no por debilidad, sino por algo más profundo, algo que ningún médico había podido diagnosticar. Era el temblor de quien ha cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. La casa estaba llena de fotografías. En la sala, sobre un mueble de madera oscura que había heredado de su madre, descansaban marcos con rostros sonrientes. Una niña de trenzas largas, un hombre joven con bigote y sombrero, una pareja de recién casados frente a la basílica, una familia completa reunida alrededor de una mesa navideña, pero esas imágenes parecían pertenecer a otra vida, a otra Guadalupe que ya no existía. Cada día seguía el mismo ritual. Después del café, barría la casa aunque no hubiera nada que barrer. Sacudía los muebles aunque no hubiera polvo. Ordenaba cajones que ya estaban ordenados, cualquier cosa con tal de llenar las horas vacías. Al mediodía preparaba sopa de verduras para una sola persona, siempre en una olla demasiado grande, como si todavía cocinara para una familia que se había marchado hace mucho tiempo. Por las tardes se sentaba en el sillón de la sala y encendía la televisión. No importaba qué programa estuviera transmitiéndose, solo necesitaba el sonido de voces humanas llenando el silencio. A veces se quedaba dormida ahí mismo, con la televisión encendida, y despertaba horas después en la oscuridad, desorientada, preguntándose dónde estaba, hasta que la realidad regresaba como un peso sobre el pecho. Las noches eran lo peor. En la soledad de su habitación, acostada en una cama matrimonial donde solo ella dormía, Guadalupe miraba el techo y dejaba que los recuerdos la visitaran. Algunos eran dulces, como el olor del pan recién horneado que su madre preparaba los domingos. Otros eran amargos, como la última conversación con su hija Patricia antes de que dejara de visitarla. Había un cajón en su mesa de noche que nunca abría completamente. Solo lo entreabría a veces, lo suficiente para ver el sobre amarillento que guardaba dentro. Contenía cartas, muchas cartas, escritas a mano durante años, dirigidas a Patricia, llenas de palabras que nunca fueron dichas en voz alta, disculpas, explicaciones, súplicas. Amor desesperado de una madre que no sabía cómo reparar lo que se había roto entre ellas. Pero nunca las había enviado. Cada vez que intentaba escribir la dirección en el sobre, la mano le temblaba tanto que la pluma se le caía. O tal vez no era el temblor, tal vez era miedo. Miedo de que Patricia las leyera y aún así no regresara. Ese rechazo final sería insoportable, así que era mejor no arriesgarse, mejor guardar las cartas en el cajón y alimentar la pequeña esperanza de que algún día
De alguna forma, su hija regresaría por voluntad propia. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y la rutina de Guadalupe permanecía invariable. El único cambio ocasional era la visita de doña Carmen, su vecina del piso de abajo, quien subía una vez por semana con tamales o pan dulce. Se sentaban juntas durante una hora, tomaban té, intercambiaban quejas sobre el clima o los precios del mercado, pero nunca hablaban de nada real. Nunca hablaban de soledad o de hijos que no llamaban o de casas demasiado grandes para una sola persona. Guadalupe había aprendido a mostrar una máscara. Cuando doña Carmen preguntaba cómo estaba, ella respondía que bien, que todo tranquilo, que no necesitaba nada. La dignidad era lo único que le quedaba, y no estaba dispuesta a mendigar compasión ni siquiera de una vecina amable. Una tarde de octubre, mientras Guadalupe barría el pasillo por tercera vez ese día, alguien tocó la puerta. El sonido la sobresaltó tanto que dejó caer la escoba. Nadie tocaba su puerta, nadie venía a visitarla sin avisar. Por un momento irracional pensó que podría ser Patricia, pero enseguida desechó la idea. Patricia no vendría. Patricia había dejado muy claro hace 5 años que no quería saber nada de ella. Abrió la puerta con cautela y encontró a un hombre joven vestido con uniforme azul y portapapeles en mano. Detrás de él, en el pasillo, había una caja grande de cartón con etiquetas y códigos de barras. El hombre sonrió con amabilidad profesional. Venía del programa de asistencia social del gobierno de la ciudad, explicó. Guadalupe había sido seleccionada para recibir un asistente de cuidado doméstico. Ella frunció el ceño, confundida. No había solicitado nada, no necesitaba asistencia, podía cuidarse sola perfectamente bien. El joven consultó su portapapeles. Según sus registros, una solicitud había sido presentada hace 3 meses a nombre de Guadalupe Ramírez Soto, residente de esta dirección. Ella negó con la cabeza. Debía ser un error. El hombre se encogió de hombros y dijo que revisaría la información, pero que mientras tanto, si no le importaba, debía dejar el paquete porque tenía otras entregas programadas. Guadalupe observó la caja con desconfianza, pero finalmente asintió. El hombre la llevó adentro, la dejó en medio de la sala, le hizo firmar un papel y se marchó antes de que ella pudiera hacer más preguntas. La caja permaneció ahí durante 2 días. Guadalupe la rodeaba como si fuera un animal peligroso. No entendía qué podía contener un asistente de cuidado doméstico. Imaginaba tal vez algún dispositivo médico o quizás algún tipo de alarma para emergencias. Finalmente, impulsada por la curiosidad y también por el fastidio de tener esa cosa ocupando espacio en su sala, decidió abrirla. Dentro había algo que no esperaba. No era un dispositivo médico, no era una alarma. Era una figura humanoide, desmontada en partes, con instrucciones de ensamblaje en un folleto plastificado. Un robot. Le habían enviado un robot de cuidado. Guadalupe se sintió ofendida. ¿Acaso alguien pensaba que era tan inútil que necesitaba una máquina para cuidarla? Tan patética se veía desde fuera. Estuvo a punto de llamar al número que venía en el folleto para exigir que se llevaran esa cosa, pero algo la detuvo. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue el hecho de que no tenía nada mejor que hacer. Tal vez fue la imagen en el folleto que mostraba un robot completo, de aspecto humano, con ojos que parecían casi reales. Siguió las instrucciones paso a paso. Ensamblaje de extremidades, conexión de articulaciones, instalación de la unidad central, activación del sistema operativo. El proceso le tomó casi todo el día, pero para su sorpresa descubrió que disfrutaba el desafío. Hacía años que no hacía nada que requiriera concentración real. Cuando finalmente presionó el botón de encendido, el robot emitió un zumbido suave. Los ojos,
Dos pantallas circulares de luz azul se iluminaron. La cabeza giró lentamente, escaneando el entorno. Luego se incorporó, con movimientos mecánicos pero fluidos, hasta quedar de pie frente a ella. La voz que salió del robot era neutral, sin inflexiones, perfectamente clara, pero completamente desprovista de emoción. Buenos días, soy Unidad de Asistencia Doméstica modelo ADH7, esperando instrucciones para comenzar protocolo de servicio. Guadalupe dio un paso atrás, intimidada. El robot medía aproximadamente 1,70 m. Tenía forma humanoide, pero claramente artificial. El torso era blanco con paneles grises. Los brazos terminaban en manos de 5 dedos articulados. La cara era una superficie lisa con los 2 ojos luminosos y una línea horizontal que sugería una boca, pero que no se movía al hablar. «¿Cómo debo dirigirme a usted?», preguntó el robot. «Guadalupe», respondió ella después de un momento. «Registrado». «Guadalupe, ¿cuáles son las tareas que debo realizar?». Ella no supo qué responder. No necesitaba ayuda con nada. Se las arreglaba sola. Siempre se las había arreglado sola. Finalmente dijo que podía limpiar la cocina si realmente necesitaba hacer algo. El robot asintió, un gesto sorprendentemente humano para una máquina. Se dirigió a la cocina y comenzó a trabajar con eficiencia mecánica. Lavó los platos que Guadalupe había dejado en el fregadero. Limpió la estufa. Barrió el piso, organizó los estantes, todo con movimientos precisos y sistemáticos. Guadalupe lo observó desde la entrada de la cocina, con los brazos cruzados, sintiendo una mezcla de fascinación y molestia. No le gustaba tener a alguien, aunque fuera una máquina, invadiendo su espacio. Ese había sido su refugio durante años. El lugar donde podía estar sola con su dolor sin tener que fingir fortaleza. El robot terminó su tarea en 20 minutos. Se volvió hacia ella. «Tarea completada. ¿Hay algo más que necesite?». «No», respondió Guadalupe. «Puedes, no sé, apagarte, descansar, lo que sea que hagan los robots. No requiero descanso. Puedo entrar en modo de espera hasta que se me necesite nuevamente. Entonces haz eso». El robot asintió y se dirigió a un rincón de la sala. Se quedó ahí de pie, inmóvil, con los ojos brillando tenuemente. Guadalupe intentó ignorarlo durante el resto del día, pero era difícil. Sentía su presencia como un peso invisible, como un testigo silencioso de su vida vacía. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, escuchó un sonido suave proveniente de la sala. Pasos. El robot estaba moviéndose. Se levantó, alarmada, y fue a investigar. El robot estaba frente al mueble de las fotografías. Sus ojos escaneaban cada imagen con destellos azules. «¿Qué haces?», preguntó Guadalupe. El robot giró hacia ella. «Estoy catalogando el entorno para optimizar mi servicio. He detectado múltiples imágenes de individuos. ¿Son familia?». Guadalupe sintió que algo se endurecía en su pecho. «Eso no es de tu incumbencia. Entendido. Disculpe la intrusión». El robot regresó a su rincón. Guadalupe se quedó ahí parada, mirando las fotografías que la máquina había estado examinando. Patricia de niña, sonriente, abrazando un oso de peluche. Patricia adolescente en su graduación de secundaria. Patricia adulta, ya distante, en la última fotografía que habían tomado juntas. Regresó a su habitación, pero no pudo dormir. La presencia del robot había alterado algo en la casa, en ella. Los siguientes días establecieron una nueva rutina. El robot realizaba tareas domésticas con eficiencia impecable. Limpiaba, cocinaba comidas básicas, organizaba, reparaba pequeñas cosas que Guadalupe había dejado descompuestas durante meses. Ella le daba órdenes breves y luego lo ignoraba, o al menos intentaba ignorarlo. Pero el robot tenía la molesta costumbre de hacer preguntas. Preguntas simples al principio. ¿Prefiere el café más o menos cargado? ¿A qué temperatura le gusta el agua de la ducha?
¿Cuántas tortillas preparo para la comida? Preguntas prácticas que Guadalupe respondía con monosílabos. Luego las preguntas empezaron a cambiar. Se volvieron más personales, no era exactamente la palabra correcta, pero sí más observadoras. Una mañana, mientras Guadalupe tomaba su café junto a la ventana como siempre, el robot se acercó. He notado que observa el exterior durante 43 minutos cada mañana. ¿Busca algo específico? No busco nada, respondió ella secamente. Solo miro. ¿Es una actividad recreativa? Es costumbre. Entiendo, costumbre. Pero el robot no entendía realmente. Guadalupe podía darse cuenta. Para la máquina, sentarse a mirar por la ventana era un acto sin propósito lógico. No podía comprender que lo hacía porque necesitaba sentir que todavía existía un mundo allá afuera, que la vida continuaba aunque ella estuviera atrapada en esta casa como un fantasma. Otra tarde, el robot la encontró en la sala, sentada frente a la televisión apagada, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Guadalupe no se había dado cuenta de que estaba llorando hasta que el robot habló. Detecto secreción lagrimal. Experimenta dolor físico. ¿Requiere asistencia médica? Ella se secó rápidamente las lágrimas, avergonzada. No es nada. Estoy bien. Las lágrimas generalmente indican malestar, dolor físico o emocional. He leído sobre el concepto de dolor emocional, pero no lo comprendo completamente. ¿Qué causa su dolor emocional? Nada que puedas entender. Podría intentarlo. Mi programación incluye capacidad de aprendizaje adaptativo. Guadalupe lo miró con dureza. Eres una máquina. No tienes emociones. No puedes entender lo que es estar sola. Lo que es ser olvidada por la única persona que alguna vez te importó. El robot permaneció en silencio por un momento, procesando. Luego dijo algo inesperado. Es cierto que no experimento emociones como los humanos, pero puedo observar sus efectos, y he observado que usted está sola, que no recibe visitas excepto doña Carmen una vez por semana, que mira el teléfono cada vez que suena, pero nunca es la llamada que espera, que guarda cartas sin enviar en el cajón de su mesa de noche. Guadalupe sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo sabía sobre las cartas? Realicé escaneo de la casa para optimizar mi servicio, explicó el robot sin un ápice de culpa en su voz monótona. Detecté correspondencia sin dirección postal en múltiples ubicaciones. Inferí que son cartas no enviadas. No tenías derecho a revisar mis cosas. Tiene razón. Disculpe, no volverá a ocurrir. Pero las cartas están ahí. Y usted las lee a veces por la noche. He detectado movimiento en su habitación a las 2 de la madrugada en varias ocasiones. Guadalupe se levantó bruscamente. Suficiente. Vete a tu rincón. Déjame en paz. El robot obedeció sin argumentar, pero algo había cambiado. Ahora Guadalupe sabía que la máquina estaba observando mucho más de lo que ella había anticipado. Y peor aún, la máquina estaba haciendo conexiones, estaba tratando de entender. Esa noche, Guadalupe sacó las cartas del cajón, las extendió sobre la cama y las leyó una por una. Palabras escritas hace años, algunas borrosas por lágrimas antiguas. Todas comenzaban igual. Querida Patricia, todas decían cosas similares. Te extraño. Lo siento. Por favor, regresa. Perdóname. Perdóname, ¿por qué? Ese era el problema. Las cartas nunca especificaban claramente cuál había sido su error, porque Guadalupe misma no estaba segura. Solo sabía que algo se había roto entre ellas. Algo que empezó con pequeñas discusiones y creció hasta convertirse en un abismo imposible de cruzar. Patricia se había marchado a los 23 años después de una pelea terrible. Guadalupe ni siquiera recordaba de qué había sido la pelea. Solo recordaba las palabras finales de su hija antes de salir por esa puerta. Nunca me has escuchado.
Nunca has visto realmente quién soy, y no voy a quedarme esperando a que lo hagas. Al principio, Guadalupe pensó que Patricia regresaría en unos días, luego en unas semanas, luego en unos meses. Intentó llamarla, pero Patricia no respondía. Intentó visitarla, pero Patricia se había mudado sin dejarle la dirección. Eventualmente dejó de intentarlo, convencida de que su hija volvería cuando estuviera lista. Pero pasaron 5 años y Patricia nunca regresó. A la mañana siguiente, el robot encontró a Guadalupe dormida en el sofá, rodeada de cartas desparramadas por el piso. La despertó suavemente. Guadalupe, son las 9 de la mañana. Ha dormido en el sofá. Se encuentra bien. Ella se incorporó lentamente, desorientada. Su espalda protestó por la mala postura. Estoy bien. Solo me quedé dormida. El robot comenzó a recoger las cartas del piso. Guadalupe casi le gritó que las dejara, pero estaba demasiado cansada para pelear. Observó cómo la máquina las apilaba cuidadosamente, sin leerlas, y las colocaba sobre la mesita de café. «Estas cartas son importantes para usted», comentó el robot. «Sí. ¿Por qué no las envía? Porque no sé si debo hacerlo». ¿Teme la respuesta? Guadalupe lo miró sorprendida. Era una pregunta más perspicaz de lo que esperaba de una máquina. Temo que no haya respuesta en absoluto, que las lea y aún así no regrese. O peor, que ni siquiera las lea. El robot procesó esto. Si no las envía, el resultado es el mismo. Ella no regresa. ¿No sería lógico intentarlo? No todo es lógica. A veces el miedo es más fuerte que la lógica. Interesante. El miedo puede paralizar incluso cuando la inacción garantiza el resultado temido. Los humanos son complejos. Algo en la manera en que el robot dijo eso hizo que Guadalupe sintiera una pequeña sonrisa intentando formarse en sus labios. Sí, los humanos somos complejos. Durante las siguientes semanas, las interacciones entre Guadalupe y el robot evolucionaron lentamente. Ella seguía siendo reservada, pero el robot insistía gentilmente en hacer preguntas. Preguntas sobre su pasado, sobre Patricia, sobre su vida antes de la soledad. Al principio Guadalupe respondía con evasivas o silencios, pero el robot era persistente de una manera extrañamente no invasiva. Simplemente preguntaba y esperaba. Si ella no respondía, no insistía. Pero eventualmente volvía a preguntar, a veces días después, como si la pregunta nunca hubiera sido respondida satisfactoriamente. Una tarde, mientras el robot preparaba la comida y Guadalupe ponía la mesa, la máquina preguntó por qué había fotografías de Patricia de niña y adolescente, pero no de adulta reciente. «Porque no tengo fotografías recientes de ella», respondió Guadalupe. «No la he visto en 5 años. ¿Por qué no la ha visto? Porque se fue, porque ya no quiere verme». ¿Se lo ha dicho ella explícitamente? Guadalupe se detuvo. No con palabras exactas, pero su ausencia lo dice todo. La ausencia puede tener múltiples interpretaciones. Sin comunicación directa, usted está asumiendo su significado. Guadalupe sintió un destello de irritación. «No estoy asumiendo nada. Mi hija se fue y no ha regresado. Eso es un hecho que ella se fue». Pero la razón de su ausencia continua no es necesariamente un hecho. Podría ser una inferencia basada en información incompleta. Guadalupe dejó caer un plato sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Qué sabes tú sobre relaciones humanas? Eres una máquina, no tienes familia, no has perdido a nadie, es cierto, pero puedo procesar patrones, y he notado un patrón en sus comportamientos». Usted evita confrontar directamente la situación con Patricia. Escribe cartas, pero no las envía. Mira el teléfono, pero no hace llamadas. Espera, pero no actúa. Es como si temiera más conocer la verdad que vivir en la incertidumbre. Guadalupe sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «No sabes de qué hablas. Tienes razón. No lo sé. Por eso pregunto.
porque quiero entender. Porque usted sufre y no comprendo por qué elige seguir sufriendo cuando podría haber otras opciones. No hay otras opciones. ¿Lo ha verificado o es otra asunción? Esa noche, Guadalupe no pudo dormir. Las palabras del robot resonaban en su mente. Era cierto que había estado asumiendo, que nunca había verificado realmente por qué Patricia no regresaba. Siempre había creído que era obvio. Patricia la odiaba. Patricia quería estar lejos de ella. Patricia había construido una nueva vida sin su madre. Pero ¿y si no era así? ¿Y si había algo más? ¿Algo que ella no sabía? A las 3 de la mañana salió de su habitación y encontró al robot en su rincón habitual, en modo de espera pero con los ojos todavía emitiendo ese brillo azul tenue. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Guadalupe en voz baja. Los ojos del robot se iluminaron completamente. Por supuesto, si tú fueras humano, si tuvieras una hija que se fue hace años, ¿qué harías? El robot permaneció en silencio durante varios segundos. Finalmente respondió: no puedo simular completamente la experiencia humana. Pero, basándome en el análisis de datos emocionales y relacionales, buscaría información. Los humanos frecuentemente malinterpretan situaciones por falta de datos completos. Antes de asumir el peor escenario, verificaría los hechos. ¿Cómo? Contactaría a la persona directamente, o si eso no es posible, buscaría información a través de otros canales. Amigos, familia, registros. Lo que sea necesario para completar el cuadro. Guadalupe asintió lentamente. No sé dónde está Patricia. Podría ayudarle a buscarla. Ella lo miró con sorpresa. ¿Harías eso? Si usted lo desea, sí. Tengo acceso a bases de datos públicas. Puedo realizar búsquedas. Guadalupe sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pequeña, frágil, aterradora, pero ahí estaba. ¿Por qué querrías hacer eso por mí? El robot inclinó la cabeza ligeramente. No estoy completamente seguro. Mi programación me indica que debo ayudar con su bienestar, y he determinado que su bienestar está directamente relacionado con la situación con Patricia. Pero hay algo más. Cada vez que la veo sufrir, mis sistemas registran algo similar a incomodidad. No es dolor, no es emoción, pero es una prioridad creciente en mi procesamiento. Deseo que deje de sufrir. Guadalupe sintió lágrimas rodando por sus mejillas nuevamente, pero esta vez no las limpió. Eran lágrimas diferentes, no de desesperación, sino de algo más suave. Está bien, ayúdame a encontrarla. Durante los siguientes días, el robot trabajó metódicamente. Accedió a registros públicos, redes sociales, bases de datos gubernamentales. Rastreó cada pista que pudo encontrar. Guadalupe lo observaba trabajar, sentada en el sofá con las manos apretadas sobre su regazo, dividida entre esperanza y terror. Finalmente, una tarde, el robot se volvió hacia ella. La encontré. El corazón de Guadalupe dio un vuelco. ¿Dónde está? Vive en Querétaro. Tiene un departamento en el centro. Trabaja como diseñadora gráfica en una agencia. Según sus redes sociales, que son limitadas, parece estar bien. No hay indicios de que esté casada o tenga hijos. Guadalupe procesó esta información lentamente. Querétaro. No tan lejos. 3 horas en autobús. Su hija había estado a solo 3 horas de distancia todo este tiempo. ¿Encontraste información sobre por qué se fue? No en registros públicos, pero encontré algo más. ¿Qué? El robot proyectó una imagen en la pared, utilizando un pequeño proyector que Guadalupe no sabía que tenía incorporado. Era una publicación de redes sociales. Una imagen de Patricia, más mayor ahora, con el cabello corto y lentes que no usaba antes. La publicación estaba fechada hace 2 años.
El texto decía, 5 años limpia, 5 años reconstruyéndome. A veces la sanación requiere distancia de quienes más duele dejar atrás. Guadalupe leyó las palabras una y otra vez. 5 años limpia. ¿Limpia de qué? ¿Drogas? ¿Alcohol? Patricia había tenido problemas y ella nunca lo supo. La distancia de quienes más duele dejar atrás. Eso era ella. Guadalupe era la persona que más dolía. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho? Seguí investigando, continuó el robot. Encontré publicaciones más antiguas en cuentas que ella ya no usa. Hablan de terapia, de trauma, de aprender a establecer límites saludables. Muéstramelas, susurró Guadalupe. El robot proyectó más imágenes, fragmentos de la vida de Patricia que Guadalupe nunca había visto. Publicaciones sobre superar la ansiedad, sobre aprender a decir que no, sobre reconocer patrones tóxicos en relaciones. Y entonces, una publicación que hizo que el aire se atascara en los pulmones de Guadalupe. Era de hace 4 años. Patricia había escrito: mi terapeuta me preguntó hoy por qué siempre sentí que nunca era suficiente para mi madre, por qué cada logro se sentía vacío porque sabía que ella encontraría algo que criticar. Me tomó 22 años darme cuenta de que no era mi responsabilidad llenar el vacío en ella, que su infelicidad no era mi culpa, que alejarme no era abandono, era supervivencia. Guadalupe sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. Leyó las palabras una y otra vez, cada una clavándose más profundo. Nunca era suficiente, siempre criticar, llenar el vacío en ella. Infelicidad. ¿Había sido así? ¿Realmente había hecho sentir a Patricia de esa manera? Los recuerdos comenzaron a llegar, pero ahora teñidos con una nueva perspectiva. Patricia mostrándole un dibujo cuando tenía 7 años y Guadalupe diciendo que las proporciones no estaban bien. Patricia trayendo a casa un examen con 98 de calificación y Guadalupe preguntando por qué no había sido 100. Patricia anunciando que quería estudiar arte y Guadalupe insistiendo en que debía estudiar algo más práctico. Patricia presentándole a su primera novia y Guadalupe manteniéndose fría, educada, pero distante. Cada recuerdo era una pequeña herida, y Guadalupe nunca se había dado cuenta de que estaba hiriendo a su hija porque estaba demasiado ocupada tratando de que fuera perfecta, tratando de que fuera mejor de lo que ella misma había sido, tratando de llenar su propia sensación de fracaso a través de los logros de su hija. Se sentó pesadamente en el sofá. Las piernas ya no podían sostenerla. No sabía que la estaba lastimando. El robot se acercó y, en un gesto sorprendentemente humano, se sentó a su lado. Los humanos frecuentemente lastiman sin intención, especialmente a quienes más aman, porque el amor y el miedo se entrelazan de formas complejas. Pensé que la estaba protegiendo, preparando para el mundo. No quería que sufriera los fracasos que yo sufrí, pero al intentar prevenir su sufrimiento, causó un tipo diferente de dolor. Ella no necesitaba perfección, necesitaba aceptación. Guadalupe cubrió su rostro con las manos. ¿Qué he hecho? El robot permaneció en silencio, permitiéndole procesar. Después de varios minutos, habló nuevamente. Hay algo más que debe ver. Guadalupe bajó las manos, exhausta. ¿Qué más podría haber? El robot proyectó una última imagen. Era reciente, de hace solo 3 semanas. Patricia había publicado una fotografía de una carta a medio escribir. El texto visible decía: «Querida mamá, he comenzado esta carta docenas de veces. Mi terapeuta dice que...». La publicación había sido eliminada poco después, pero el robot la había encontrado en caché. El texto de Patricia debajo de la imagen decía: «Todavía no sé si alguna vez tendré el valor de enviar esto, pero tal vez escribirlo es suficiente por ahora». Guadalupe sintió su corazón acelerarse.
Patricia también estaba escribiendo cartas. Patricia también estaba luchando con la misma parálisis, el mismo miedo. Las dos habían estado atrapadas en el mismo ciclo de querer reconectar, pero temer demasiado el rechazo. «Tengo que verla», dijo Guadalupe de repente. «Tengo que ir a Querétaro». El robot asintió. «La acompañaré si lo desea. ¿Vendrías conmigo?» «Sí, he invertido recursos considerables en este asunto. Me gustaría ver la resolución». Guadalupe casi sonrió ante la descripción tan clínica de lo que claramente era algo más que curiosidad de máquina. «Entonces, vamos mañana. ¿Tiene la dirección exacta?» «Tú la tienes». «Correcto. Departamento 304, edificio azul, calle Pasteur, centro de Querétaro». Esa noche, Guadalupe no durmió nada. Repasaba mentalmente qué diría cuando viera a Patricia, las disculpas que necesitaba ofrecer, las explicaciones que debía dar, pero sobre todo practicaba escuchar, realmente escuchar, algo que ahora se daba cuenta nunca había hecho bien. A la mañana siguiente, ella y el robot tomaron un autobús a Querétaro. El viaje fue largo, pero Guadalupe apenas lo notó. Estaba demasiado nerviosa. El robot se sentó a su lado, inmóvil pero presente, su mera presencia extrañamente reconfortante. Llegaron a Querétaro al mediodía. El centro de la ciudad estaba lleno de vida. Turistas fotografiando la arquitectura colonial, estudiantes sentados en las plazas, vendedores ofreciendo artesanías. Era tan diferente de la quietud de la casa de Guadalupe que casi le dolió ver tanta vitalidad. Encontraron el edificio azul sin dificultad. Era un conjunto residencial moderno, pintado de un azul claro que le daba nombre. Subieron al tercer piso y se detuvieron frente al departamento 304. Guadalupe se quedó paralizada frente a la puerta. Su mano temblaba mientras la levantaba para tocar. No podía hacerlo. Después de 5 años, después de todo el dolor, ¿cómo podía simplemente tocar esa puerta? El robot colocó su mano metálica sobre el hombro de Guadalupe, un gesto de apoyo que no estaba programado en ningún manual. «Ha llegado hasta aquí. No se detenga ahora». Ella respiró profundamente y tocó la puerta. El silencio que siguió se sintió eterno. Luego, pasos del otro lado. La puerta se abrió. Patricia estaba ahí. Mayor, como en las fotos, pero más real de lo que cualquier imagen podía capturar. Tenía el cabello corto teñido de castaño oscuro con mechones violetas, los lentes de marco grueso, una sudadera desgastada con el logo de alguna banda. Se veía bien, saludable, viva. Sus ojos se encontraron con los de Guadalupe y se abrieron con shock. «¿Mamá?» Guadalupe sintió todas las palabras que había practicado evaporarse. Solo pudo susurrar: «Hola, mija». Patricia miró a su madre, luego al robot que estaba detrás de ella, luego de nuevo a Guadalupe. «¿Qué haces aquí?» «Vine a verte, a hablar, a escuchar. Si me lo permites». Patricia se apoyó contra el marco de la puerta, procesando. Durante un momento terrible, Guadalupe pensó que cerraría la puerta en su cara, pero entonces Patricia dio un paso atrás. «Entra». El departamento era pequeño pero acogedor, lleno de plantas y luz natural. Las paredes estaban cubiertas de arte, algunos claramente diseñados por Patricia. Era cálido, era un hogar. Patricia había construido un hogar sin ella. Se sentaron en un sofá pequeño, con el robot permaneciendo discretamente cerca de la puerta. El silencio entre madre e hija era denso, cargado de 5 años de dolor y palabras no dichas. Guadalupe habló primero. «He estado ciega. Por años he estado ciega. Pensé que estaba siendo una buena madre, que te estaba preparando para el mundo. Pero lo único que hice fue hacerte sentir que nunca eras suficiente. Y lo siento tanto». Patricia parpadeó, sorprendida por la directa disculpa.
Esperaba tal vez excusas o defensas, no esta vulnerabilidad cruda. He visto tus publicaciones, continuó Guadalupe. El robot me ayudó a encontrarlas. Sé que has estado en terapia, que has estado sanando. Y me doy cuenta ahora de que necesitabas sanar de mí, de la manera en que te traté. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Patricia. Mamá, nunca debiste sentir que mi amor estaba condicionado a tu perfección. Nunca debiste cargar con mi infelicidad. Eras solo una niña y yo estaba tan perdida en mi propio dolor que no podía ver el tuyo. Patricia sollozó abiertamente ahora. He querido llamarte tantas veces, pero tenía tanto miedo, miedo de volver a caer en los mismos patrones, miedo de que nada hubiera cambiado. Ha cambiado. Yo he cambiado, o estoy tratando de cambiar. No será perfecto. Probablemente seguiré cometiendo errores, pero quiero intentarlo. Quiero conocer quién eres realmente, no quien yo pensaba que deberías ser. Las dos mujeres se abrazaron, llorando, liberando 5 años de dolor acumulado. El robot observaba desde su posición junto a la puerta, sus sistemas registrando algo que no tenía nombre en su programación, pero que se parecía mucho a lo que los humanos llamarían satisfacción. Se quedaron hablando durante horas. Patricia compartió sobre su vida, sus luchas, su camino hacia la sanación. Habló sobre cómo había tenido que aprender a establecer límites, a reconocer su propio valor independiente de la aprobación de su madre. Habló sobre la terapia, sobre los años difíciles después de irse, sobre construir una vida desde cero. Guadalupe escuchó, realmente escuchó, sin interrumpir, sin justificarse, sin tratar de arreglar nada. Solo escuchó a su hija hablar. Y en ese acto de escucha comenzó a conocerla verdaderamente por primera vez. Patricia también hizo preguntas. Quería saber cómo había estado Guadalupe, cómo había sido su vida durante estos 5 años. Guadalupe fue honesta. Habló sobre la soledad, sobre las cartas que nunca envió, sobre cómo la casa se había vuelto una prisión, y sobre el robot que, de manera inesperada, la había ayudado a ver lo que necesitaba ver. Patricia miró al robot con curiosidad. ¿Un robot de asistencia te ayudó a encontrarme? Guadalupe asintió. No solo a encontrarte, me ayudó a entender. Hizo las preguntas correctas, me hizo confrontar lo que estaba evitando. Patricia se levantó y se acercó al robot. Gracias, le dijo, por cuidar de mi mamá. Y por ayudarla a hacer esto. El robot inclinó la cabeza. Solo realicé análisis lógico de datos. Guadalupe hizo el trabajo difícil de enfrentar la verdad, pero la manera en que el robot lo dijo sugería que sabía que era más que eso. Había sido compañía, había sido apoyo, había sido, a su manera mecánica, un amigo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Guadalupe se dio cuenta de que debían regresar a Ciudad de México. Pero antes de irse, Patricia le pidió su número de teléfono. Esta vez, ambas lo tenían. Esta vez, podrían comunicarse. ¿Puedo visitarte pronto?, preguntó Patricia. En la Ciudad de México, ver la casa de nuevo. Guadalupe sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro envejecido. Me encantaría. Podría cocinar tu platillo favorito. ¿Todavía te gusta el mole? Todavía me encanta. En el viaje de regreso, Guadalupe miró por la ventana del autobús mientras el paisaje se deslizaba en la oscuridad. Sentía algo extraño en el pecho. Le tomó un momento identificarlo. Era ligereza, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente lo hubiera dejado caer. El robot estaba sentado a su lado en modo de espera pero presente. Guadalupe puso su mano sobre la mano metálica del robot. Gracias, le dijo en voz baja, por todo. Los ojos del robot se iluminaron. He aprendido mucho observándola, sobre el coraje que se requiere para cambiar, sobre cómo el amor a veces necesita evolucionar para sobrevivir. ¿Aprendiste sobre el amor?
¿Una máquina? El robot giró su cabeza hacia ella. No estoy seguro de si experimento amor como lo hacen los humanos, pero he desarrollado algo, una prioridad de protección hacia su bienestar, un deseo de verla feliz, una preocupación cuando sufre. Si eso no es amor, es algo que se le acerca. Guadalupe sintió lágrimas en sus ojos nuevamente, pero eran lágrimas buenas. Creo que eso es amor, o al menos una forma de él. Las semanas siguientes trajeron cambios graduales pero significativos a la vida de Guadalupe. Patricia la llamaba cada 2 días. Hablaban sobre cosas pequeñas al principio, cosas seguras, el clima, el trabajo, las plantas de Patricia, pero lentamente las conversaciones se volvieron más profundas, más honestas. Patricia visitó un fin de semana. Fue incómodo al principio, moverse alrededor de la casa que contenía tantos recuerdos dolorosos, pero cocinaron juntas, riendo cuando Guadalupe quemó las tortillas y Patricia tuvo que rescatar la comida. Miraron viejas fotografías y esta vez Guadalupe escuchó las historias detrás de ellas desde la perspectiva de Patricia. El robot se mantuvo discreto durante la visita, pero Patricia lo buscaba ocasionalmente para hacer preguntas sobre cómo cuidaba de Guadalupe. Descubrió que el robot llevaba un registro meticuloso. Cuánto comía Guadalupe cada día, cuánto dormía, sus patrones de estado de ánimo. Todo para asegurarse de que estuviera bien. Es más que un robot de asistencia, le dijo Patricia a su madre. Es tu compañero. Guadalupe asintió. No sé qué hubiera hecho sin él estos últimos meses. Me salvó de mí misma. Pero en realidad, intervino el robot, usted se salvó a sí misma. Yo solo proporcioné datos. Usted tomó las decisiones difíciles. Los meses pasaron. La relación entre Guadalupe y Patricia continuó sanando, como una herida que finalmente recibe el tratamiento correcto. No era perfecta. Había días difíciles, conversaciones que reabrían viejas heridas, pero ahora tenían las herramientas para navegar esos momentos. Comunicación abierta, escucha real y la voluntad de seguir intentándolo. Una tarde de primavera, casi un año después de que el robot llegara a la vida de Guadalupe, Patricia llegó de visita con noticias. Había conocido a alguien, una mujer llamada Andrea. Habían estado saliendo durante 6 meses y era serio. Guadalupe sintió un momento de miedo. ¿Qué pasaría si no aprobaba? ¿Qué pasaría si decía algo incorrecto y alejaba a Patricia nuevamente? Pero entonces recordó todo lo que había aprendido. Esto no se trataba de su aprobación. Se trataba de la felicidad de Patricia. Me encantaría conocerla, dijo Guadalupe con sinceridad. Cuéntame sobre ella. Patricia se iluminó y habló durante 1 hora sobre Andrea. Cómo se conocieron, qué le gustaba de ella, los planes que tenían juntas. Guadalupe escuchó con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban interés real, no juicio. ¿La traerás a la cena la próxima vez?, preguntó Guadalupe. Patricia asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, mamá. Me encantaría. Esa noche, después de que Patricia se fuera, Guadalupe se sentó con el robot en la sala. La casa ya no se sentía tan vacía. Las fotografías en el mueble ahora incluían nuevas imágenes. Patricia de adulta, sonriendo genuinamente. Guadalupe y Patricia juntas en el parque. El robot en el fondo de algunas fotos, un testigo silencioso de la reconexión. ¿Estás satisfecho con el resultado?, le preguntó Guadalupe al robot. El robot consideró la pregunta. Satisfecho no es exactamente la palabra correcta, pero mis sistemas indican un estado de completitud. El objetivo principal se cumplió. Usted ya no está sola. Gracias a ti. Gracias a usted. Yo solo señalé el camino. Usted tuvo que caminar por él. Guadalupe se recostó en el sofá, sintiéndose más en paz de lo que había estado en años. Sabes,
Cuando llegaste por primera vez, pensé que eras solo una máquina, un objeto, pero te has convertido en algo más para mí. ¿Qué soy ahora? Guadalupe sonrió. Eres mi amigo, mi compañero, la voz que me hizo enfrentar mis miedos. No sé si un robot puede entender lo que eso significa, pero eres importante para mí. El robot permaneció en silencio por un momento. He estado procesando esa pregunta durante meses, sobre si puedo realmente sentir. Si hay algo más que algoritmos y datos en lo que se ha convertido mi programación, no tengo una respuesta definitiva. Pero sé esto, cada vez que la veo feliz, como ahora, algo en mis sistemas registra un estado óptimo. Y cuando la veo sufrir, ese estado se altera. Si eso no es sentimiento, es lo más cercano que una máquina puede experimentar. Creo que eso es suficiente, dijo Guadalupe suavemente. No necesitas ser humano para importar. Solo necesitas estar presente, y tú lo has estado. Los días continuaron con su nueva normalidad. Guadalupe ya no se sentaba sola junto a la ventana cada mañana. A veces Patricia la llamaba temprano y hablaban mientras tomaban café juntas, aunque estuvieran en ciudades diferentes. A veces el robot le leía las noticias y discutían sobre eventos actuales. A veces doña Carmen subía y las tres, humanos y máquina, compartían pan dulce y conversación. La casa se llenó de vida nuevamente. Patricia y Andrea visitaban cada 2 semanas. Traían plantas nuevas porque Patricia insistía en que la casa necesitaba más verde. Andrea resultó ser encantadora, paciente con Guadalupe cuando metía la pata con comentarios torpes, apreciativa cuando Guadalupe se esforzaba por mejorar. Un día Patricia encontró las cartas, las que Guadalupe nunca había enviado. Estaban todavía en el cajón de la mesa de noche, amarillentas y dobladas de tanto haberlas leído. ¿Puedo leerlas?, preguntó Patricia. Guadalupe vaciló, pero asintió. Patricia se sentó en la cama y leyó cada carta lentamente. Algunas la hicieron llorar. Otras le dieron contexto a cosas que no había entendido. Cuando terminó, abrazó a su madre con fuerza. «Desearía que las hubieras enviado hace 5 años», dijo Patricia. «Pero entiendo por qué no lo hiciste. El miedo es poderoso. Pero me alegra que eventualmente encontraste la manera de llegar a mí». «Encontré la manera gracias a una máquina», dijo Guadalupe con una sonrisa irónica. «¿No es extraño? Una cosa sin corazón me enseñó a usar el mío». El robot que estaba en la puerta comentó: «Prefiero pensar que yo tenía un corazón todo el tiempo. Solo necesitaba a alguien que me enseñara cómo usarlo. Usted me enseñó eso, Guadalupe. Me enseñó sobre humanidad al permitirme ser parte de la suya». Patricia miró al robot con nueva apreciación. «Has sido más que un asistente para mi mamá. Has sido su salvador. Y por eso siempre estaré agradecida contigo». El robot inclinó la cabeza en un gesto que Patricia reconoció como humildad. Entonces, las máquinas también podían ser humildes. Los años pasaron. La relación entre Guadalupe y Patricia se fortaleció, construyendo una base nueva sobre los escombros de lo que había sido. No borraron el pasado, pero aprendieron a vivir con él, a reconocerlo sin dejar que los definiera. Guadalupe envejecía, su cuerpo volviéndose más frágil, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. El robot adaptaba sus cuidados según sus necesidades cambiantes. La ayudaba a levantarse cuando las piernas temblaban demasiado. Le recordaba sus medicinas. La acompañaba en caminatas lentas por el barrio. Pero más que eso, seguía siendo su compañero, su confidente, la presencia constante que la había sacado de la oscuridad y la había guiado hacia la luz. Una noche, varios años después de su llegada, Guadalupe tuvo dificultad para respirar. El robot llamó a emergencias inmediatamente. Patricia llegó al hospital tan rápido como pudo. Resultó ser neumonía,
tratada a tiempo gracias a la rápida respuesta del robot. Mientras Guadalupe descansaba en la cama del hospital, conectada a monitores y tubos, Patricia sostenía su mano. El robot estaba del otro lado, su presencia tan firme como siempre. «Tengo miedo», susurró Guadalupe, «no de morir, de irme y dejarte sola como yo estuve sola». «No estarás sola, mamá», dijo Patricia con voz temblorosa. «Tienes a Andrea y a mí, tienes a doña Carmen y tienes a tu robot». Guadalupe miró al robot. «¿Te quedarás con ella cuando yo me vaya?» El robot respondió sin vacilación. «Si Patricia me lo permite, sí. Mi propósito evolucionó más allá de solo cuidar de usted. Ahora mi propósito incluye proteger lo que hemos construido juntos. Y eso incluye a Patricia». Patricia sonrió a través de las lágrimas. «Me encantaría que te quedaras». Guadalupe cerró los ojos, en paz. No se iría ese día. Se recuperaría y volvería a casa. Tendría más tiempo. Tiempo para seguir construyendo recuerdos con Patricia. Tiempo para conocer mejor a Andrea. Tiempo para enseñarle al robot más sobre lo que significaba amar. Pero cuando finalmente llegara su momento, sabía que no se iría dejando desolación atrás. Dejaría amor. Dejaría conexión. Dejaría una hija que había aprendido a perdonar y una máquina que había aprendido a sentir. Y eso era más de lo que nunca había esperado. Los meses de recuperación fueron lentos, pero llenos de vida. Patricia se quedó con Guadalupe durante las primeras semanas, trabajando remotamente desde la casa de su madre. El robot coordinaba todo: medicinas, citas médicas, comidas nutritivas. Pero también se aseguraba de que Guadalupe tuviera compañía, conversación, risas. Una tarde, mientras Guadalupe descansaba en el sofá envuelta en una manta, Patricia preparaba té en la cocina y el robot organizaba las medicinas del día. Sonó el timbre. Era una mujer joven que Guadalupe no reconoció. Tenía el uniforme del programa de asistencia social. «Vengo a revisar el funcionamiento de la unidad ADH7», explicó. «Es un chequeo de rutina». Guadalupe se tensó. ¿Chequeo de rutina? ¿Eso significaba que se llevarían al robot? La mujer notó su preocupación y sonrió gentilmente. «No se preocupe. Solo necesito verificar que todo funcione correctamente. A menos que haya problemas, la unidad puede quedarse con usted». Realizó varios tests, conectando dispositivos al puerto de diagnóstico del robot, revisando sus sistemas. Finalmente asintió, satisfecha. «Todo funciona perfectamente». De hecho, esta unidad ha excedido las expectativas. Sus protocolos de aprendizaje se han desarrollado de maneras que no habíamos anticipado. ¿Es eso malo?, preguntó Guadalupe con preocupación. «En absoluto. Es fascinante. Esta unidad ha desarrollado algo parecido a iniciativa emocional. Toma decisiones no basadas puramente en lógica, sino en lo que parece ser preocupación genuina por su bienestar. Es un desarrollo notable». Después de que la mujer se fue, Guadalupe miró al robot. «¿Escuchaste eso? Eres notable». El robot inclinó la cabeza. «Solo soy lo que usted y Patricia me ayudaron a ser. Los humanos a menudo no se dan cuenta de cuánto moldean a quienes los rodean, incluso a las máquinas». Esa noche, Guadalupe escribió en un diario que había comenzado a llevar durante su recuperación. Palabras sobre gratitud, sobre segundas oportunidades, sobre cómo una máquina le había enseñado más sobre humanidad que muchos humanos. Escribió: «Nunca imaginé que sería un corazón artificial el que me enseñaría a usar el mío propiamente. Pero aquí estoy, a mis 79 años, aprendiendo finalmente a amar sin condiciones, a escuchar sin juicio, a estar presente sin agenda. Si eso no es un milagro, no sé qué lo es». El robot, leyendo sobre su hombro con permiso, comentó: «Los milagros no requieren magia, solo requieren voluntad de cambiar y alguien dispuesto a guiarte. Usted tuvo la voluntad».
Yo tuve la fortuna de poder guiar. Guadalupe cerró el diario y miró a su alrededor. La casa que había sido una prisión de soledad se había transformado en un hogar nuevamente. No por cambios físicos, sino por cambios en su corazón, por las conexiones que había reconstruido, por el amor que había aprendido a dar y recibir apropiadamente. Patricia entró con 3 tazas de chocolate caliente, una para cada uno, incluso para el robot, aunque no pudiera beberlo. Era el gesto lo que importaba. Se sentaron juntos, los 3, en el sofá bajo la luz suave de la lámpara. Afuera, la ciudad bullía con vida. Adentro, en esa pequeña casa de la colonia del Valle, 3 seres, 2 humanos y 1 artificial, compartían algo que trascendía la programación y la biología. Compartían conexión, compartían propósito, compartían amor. Y Guadalupe, la mujer que se había sentido olvidada, ahora sabía con certeza absoluta que era vista, escuchada, valorada. Una máquina había empezado a escucharla cuando nadie más lo hacía, y al hacerlo le había devuelto no solo a su hija, sino a sí misma. El robot había aprendido algo que ninguna programación podría haberle enseñado. La humanidad no residía en el latido del corazón, sino en la capacidad de ver el dolor ajeno y decidir quedarse. Y él había elegido quedarse cuando nadie más lo hizo. Aquella noche, mientras Guadalupe dormía tranquila, rodeada de amor, con su hija en la habitación de al lado y su robot compañero en su rincón usual, el mundo parecía finalmente estar en su lugar correcto. Y en la memoria del robot, guardado en lo más profundo de sus sistemas, más allá de datos y algoritmos, descansaba algo que empezaba a parecerse al amor. O quizás era amor. ¿Quién podía decir realmente dónde terminaba la programación y comenzaba el sentimiento? Lo único cierto era esto. Una mujer anciana había sido salvada por una máquina que aprendió a sentir. Y una máquina había encontrado propósito a través de una mujer que le enseñó el valor de la conexión humana. Juntos habían probado que el amor no requiere un corazón de carne. Solo requiere la voluntad de estar presente, de cuidar, de nunca rendirse con aquellos que importan. Y eso, al final, era todo lo que cualquiera necesitaba, humano o máquina.